sobre los tecnología de plasma. eh, Al parecer existe también ya esa tecnología eh, desde hace eh, pues algunos, tal vez 10 años o 20 años, eh, para estar haciendo que los aviones puedan en dado momento eh, volar bastante más alto y bastante más rápido. Eh, la tecnología de plasma, lo único que eh, me parece que podría verdaderamente eh, ser la física que utilizan en los aviones de plasma o con tecnología de plasma, que principalmente va a empezar Rusia a, a moverlos. Eh, es simplemente rodear el avión eh, con un campo electromagnético y empezar a moverlo con las frecuencias precisamente eh, de los satélites y el HARP. Eh, es la única física que yo le encuentro el motivo, al igual que los UFOs o los platillos, que fue otro proyecto eh, aeronáutico eh, desde Henry Coanda, y el plasma va a ser siempre la misma eh, tecnología de estar moviendo objetos a base de campos electromagnéticos y frecuencias de las mismas satélites y antenas, eh, para hacerlos ir más rápido o más alto, pero dudo mucho que puedan eh, desplazarse por todo el universo eh, para explorar el universo, porque obviamente esas frecuencias eh, no creo que lleguen a los confines del universo todavía, y además tengan un cálculo para no eh, tener algún accidente y hacerla regresar desde los confines o el final del universo a los UFOs, que así han sido llamados, o los proyectos eh, aeronáuticos desde Coanda. Las frecuencias, como bien sabemos, pueden producir movimiento sobre un objeto cuando es impulsado eh, o empujado por los mismos sonidos eh,
muchas veces silenciosos por frecuencias eh, extremadamente altas o extremadamente bajas, ¿no? Que ningún equipo normal dentro de la música o de lo que es los equipos para grabar audio en un estudio de grabación nos va a permitir alcanzar ese tipo de frecuencias, obviamente, y con ese poder y tecnología, obviamente, ¿no? Entonces, si los aviones que vienen próximamente de Rusia eh, en su aviación militar van a empezar a moverlos con a base de frecuencias para alcanzar alturas que son prácticamente imposibles de lograr para un avión, incluso militar, que podríamos hablar de eh, pues algunos 200.000 pies de altitud o 150.000 pies de altitud y alcanzar velocidades eh, superiores a Mach 10 o eh, Mach 20, ¿sí? Y anular eh, la, la, resistencia aerodinámica que obviamente baja a esas altitudes porque la densidad del aire también ya es mucho menor, pero sigue habiendo una resistencia aerodinámica a esas altitudes y una fricción que puede ser extremadamente eh, eh, pues flamable. Entonces aquí lo interesante y lo bonito del problema a resolver es cómo van a anular toda esa resistencia aerodinámica en un avión militar, en un caza, si es un Sukhoi o si es un eh, cualquier otro avión militar ruso, ¿no? Eh, si, si, si los ovnis tienen muy poca resistencia aerodinámica por su diseño y son impulsados pues a grandes velocidades y grandes distancias en cuestión de segundos. Ha habido supuestamente registros de radares, especialmente militares, donde han pasado y han visto que pasan algo así como de estar totalmente detenidos un ovni o UFO eh, que pasan en un segundo de estar detenidos a velocidades como Mach 70 o velocidades pues extremadamente rápidas, ¿no? Entonces el problema a resolver, como les comento, es cómo evitar la resistencia aerodinámica
sin estar dañando después los órganos vitales también de los ocupantes, ya sea en un ovni o ya sea en un avión de tipo militar, caza, ¿no? Yo es lo único que encuentro posible que con el cual puedan estar explorando partes del sistema solar, pero me parece todavía prácticamente poco probable que estén explorando ya, yendo y viniendo a otras galaxias y incluso a los finales del universo, ¿no? Por medio de platos voladores y tal vez cambiando espíritus y utilizándolos dentro de cuerpos hechos en laboratorio como son los aliens, ¿no? Mm, Tal vez son solamente robots eh, hechos en laboratorio con genética, manipulados igualmente como manipulan un animal o como manipulan a los niños en la prostitución, o los manipulan y destruyen a muchos con las mismas frecuencias, eh, en los mismos supuestos extraterrestres y aliens, ¿sí? Obviamente yo no lo puedo eh, garantizar al 100% todo, todo esto, pero pues es la única manera en la que yo encuentro posible eh, llegar a esas velocidades y anular además pues lo que es la fricción y las fuerzas aerodinámicas en un objeto volador que pasa en un segundo de estar detenido a Mach 70, o incluso algunos llegan a decir que han llegado pues a velocidades cercanas a la luz, ¿no? A la velocidad luz, que son los famosos 300.000 kilómetros por segundo. El problema, como les digo, es cómo evitan eh, las fuerzas de fricción, aunque sea un plato metálico con los metales más sofisticados y templados, y con los metales más mezclados para lograr una resistencia enorme, ¿sí? Para alcanzar a desarrollar pues velocidades superiores a, podemos decir, Mach 700 o incluso Mach 7000, ¿sí? Son palabras mayores y
pues tendríamos que demostrarlo con experimentos en laboratorios para estar totalmente seguros de que es posible todo esto. Y es lo que yo pues les puedo eh, pues comentar a las eh, personas que creen mucho en la vida extraterrestre, eh, venida verdaderamente de otros mundos o galaxias y no llevada de aquí a, al- a otros mundos y a otras galaxias. ¿Sí? Las frecuencias pueden hacer muchas cosas, como ya lo hemos comentado, con el famoso HARP y los satélites y las antenas que vemos todos los días en cualquier ciudad, desde la Torre Eiffel, y pueden obviamente fabricar, pues como les he dicho, movimientos en las personas, eh, en los animales involuntarios, especialmente en los niños, y enfermedades igualmente, destrucciones de órganos y supuestos ataques y derrames cerebrales o cardíacos, problemas circulatorios o ceguera o pérdida de la memoria, derrames de los órganos vitales, como es el hígado o el cerebro o el, el- el- el corazón o eh, el estómago, los pulmones y pues también cánceres o incontinencias y manipulación del agua, del habla y como es la llamada neurolingüística, ¿no? Entonces, igualmente en los animalitos los pueden hacer cosas horribles y también en el clima, ¿no? El clima obviamente lo pueden también hacer unos nublados o unas tormentas y granizadas y nevadas eh, bombardeando la atmósfera y provocando eh, pues el calentamiento principalmente de las capas superiores de la atmósfera y una eh, condensaciones y sublimaciones que son con lo que se producen las tormentas prácticamente, ¿no? Son puras frecuencias y pues traten de no caer en engaños eh, con supuestas personas que tienen poderes en la mente o que tienen poderes eh, con, con algún acto de brujería, ¿no? Es mejor irse a la ciencia, obviamente. Yo no estoy peleado nunca con la ciencia y alcanzo a comprender un poco de esto, pero sí he tenido experiencias con cosas que no tengo yo explicación científica, como les he comentado, apariciones de espíritus, es una especie de gas con la forma de una persona
y apariciones con el Mesías, apariciones con rostros demoníacos y apariciones también con ese gran rostro que se ve en el cielo, que yo, como les digo, lo he experimentado en mi espíritu porque he sentido nuevamente una paz total en mi espíritu después de presenciar principalmente una aparición con Jesús, el Mesías, eh, cosa que veo muy difícil que haya sido producto del HARP, como les he comentado. De hecho, muchas emociones no creo que vengan del cerebro, como lo es el llanto, la tristeza, eh, la humildad, la bondad o la mismísima malicia, envidia y la vanidad o la ira eh, o la codicia, ¿no? O la gula, por ejemplo, muchas veces, o la lujuria. Eh, eso es tal vez un poco el cerebro, pero no por completo. Hay muchos más factores que no quedo yo muy convencido y con toda la eh, ciencia que alcanzo a comprender, incluso la neurociencia y las frecuencias del HARP o de las antenas, pero sí considero que hay más que eso en cada uno de nosotros, los humanos, incluso más también eh, en los animalitos también, ¿no? Yo he observado los animalitos y también tienen pues cosas que no he comprendido, como el hecho de eh, cómo entre dos perros muchas veces pueden sentir eh, envidia, ¿sí? De que uno lo acaricien más que al otro. Son cosas que no creo que estén en el cerebro del perro o de los perritos y tampoco pues creo que eh, los gatos, por ejemplo, sean eh, emociones que tengan de siempre perseguir a un ratón o huir de los perros, ¿no? Son cosas que no me quedan eh, totalmente claras de que provengan todas las emociones del cerebro, como muchos nos hacen creer o nos quieren convencer por medio de el estudio del cerebro con las frecuencias HARP o la neurociencia. Eh, son cosas que obviamente son muy interesantes y se admira a las personas que han desarrollado tanta ciencia y que estudia todos esos factores, pero creo que sí hay eh, algo más todavía que yo no alcanzo a comprender
y tal vez algunos sí, eh, como lo es el- las, lo que son las puertas dimensionales o supuestamente viajar en el tiempo y los planos espirituales, ¿sí? O las dimensiones de luz de las cuales algunos somos testigos y dimensiones eh, negativas o infernales, ¿no? Esa todavía creo que es más complejo de explicar que la ufología o los aliens o problemas de la física en la aviación o la tecnología de plasma, eh, el HAR o las frecuencias de antenas y satélites, campos electromagnéticos, el magnetismo de los planetas y de la Tierra, eh, en fin, todo ese tipo de problemas de la física de las cuales habla mucha gente hoy en día, porque por la caída de la URSS salió también mucha información y pues fue utilizada desgraciadamente para el bien y para el mal y pues fue aprovechada negativamente eh, por mucha gente eh, pues también bastante fría, ¿no? O bastante insensible y también codiciosa, ¿no? Que siempre han querido tener muchas riquezas y dominar a las masas humanas y planear incluso el futuro de cada uno de nosotros y tenernos en pruebas como ratones de laboratorio, ¿no? Igual como hicieron los mismos nazis en proyectos de la misma CIA, ¿no? Eh, los mismos chinos también, eh, con el famoso señor Mao Tse y sus proyectos también científicos que, pues, según se dice, fueron los más atroces y monstruosos en las cantidades de millones de inocentes, llámese niños o niñas o ancianos o eh, mujeres que fueron probados y forzados hasta morir en sus proyectos supuestamente científicos, eh, donde tal vez llegaron a 100 millones, ¿no?, de víctimas. En el caso de China, con el señor Tse, eh, son muchos factores que se tienen que analizar, pero en el caso de la tecnología de plasma para los aviones, yo es a lo único que he llegado, eh, de que los van a mover o los están moviendo esos aviones militares y después obviamente va a ser en la aviación comercial con la misma tecnología que mueven a las personas, a los animales y
manipulan el clima o hacen viajar a supuestos alienígenas eh, y a los mismísimos UFOs o ovnis y platillos voladores, ¿no? Son solamente frecuencias que envuelven un cuerpo determinado y lo empiezan a mover eh, por medio eh, de frecuencias insonoras, ¿sí? Porque no son sonidos, no se escuchan generalmente, son insonoras por las frecuencias altísimas, imperceptibles o bajísimas también, ¿sí? Que no las podemos ni escuchar eh, ni tampoco ver, ¿sí? Solo las podríamos sentir en nuestro propio cuerpo o cerebro, y en un animalito que no puede ni hablar también puede ser torturado toda su vida, igual en un niño hasta ser destruido por completo, espiritual y físicamente, eh, por frecuencias electromagnéticas de las antenas y de los satélites. Son cosas atroces, pero existen, es una realidad. Yo las he experimentado y son torturas muy grandes, ¿sí? Eh, no es lo mismo que ustedes los torturen 3 horas eh, o 3 días y, y mueran, a que los torturen toda su vida, ¿sí? Desde la niñez, y ustedes no sepan muchas veces eh, ni en qué momento los van a asesinar o alguno de sus familiares y a sus propios niños, ¿no? Así, así es esto de la ciencia y los hombres de ciencia y los proyectos de la supuesta evolución humana, ¿no? Muchos terminan suicidándose o los hacen que suiciden, ¿no? Eh, Incluso los pueden ustedes empezar a hacer escuchar la voz de muchas personas en su cerebro como un radio hasta volverlos locos, ¿sí? O casi locos. Por eso es importante mantener la mente eh, equilibrada y relajada ante cualquier tipo de tortura, imprevisto o situación interna y voz interna, ¿no? Que puede ser inducida por medio de electromagnetismo. Y no dejarse eh, influir o lastimar demasiado eh, por este tipo de torturas, ¿no? Las emociones vienen del espíritu, no del cerebro, afortunadamente. Y a mí, por ningún tipo de motivo, me han hecho sentir tristeza, eh, alegría o, o lo que es gusto por ese mismo
eh, método, ¿no? A mí siempre me ha dado lástima eh, y tristeza ver lo que hacen con los niños o con los animalitos, y sé lo que es eso, y nunca me ha dado gusto ver lo que hacen con los niños o con los animalitos y estarlos torturando de esa manera, ¿no? Y hay personas que sí, y dudo que puedan quitarles ese gusto con toda la ciencia que dicen que tienen y la neurociencia. Dudo que puedan cambiar el sentimiento de un individuo determinado que sienta placer con hacer el mal y estar torturando animales o estar torturando niños y prostituyendo o golpeando a los niños hasta morir, que son personas sádicas, como se llama, ¿no? Sanguinarios, llámese mujeres o hombres. Eso creo que no se puede manipular. Y obviamente es el espíritu de cada uno de nosotros desde la niñez y las emociones desde la niñez de cada uno de nosotros. Como les he dicho en mis mensajes anteriores, ¿no? Son misterios todavía para mí más grandes que la tecnología de plasma, la ufología, el HARP, las frecuencias, la manipulación de la mente o un gran tipo de enfermedades sin explicación supuestamente, y el mismo eh, universo material con sus galaxias y planetas y eh, soles o estrellas, ¿no? Hay cosas verdaderamente que yo no he encontrado la explicación eh, correcta o completa del por qué hay personas así, ¿no? Que sienten placer al ver sufrir a otros, eh, especialmente a los niños, ¿no? Y a los animales indefensos, como lo son los gatos o los perros, y eh, pues no sé, una res o eh, un equino, un caballo, que son totalmente indefensos, ¿no? Eh, Eso para mí es todavía más misterioso comprender por qué hay personas que sienten ese, ese placer, ¿no? De estar torturando a la gente así, o por qué les da envidia, o por qué les da, eh, a muchas personas nos da tristeza y a otras les da placer. En el caso de las torturas a las personas o animales y a los niños, ¿no? Eh, o a algunos les da placer engañar a la gente, mentirle a la gente y estar explotando a la gente laboralmente, o estar haciendo ataques militares o de animales o de plagas y pestes, ¿no? Eh, eso
Es todavía más complejo de entender para mí la diferencia de carácter y emociones eh, entre cada individuo, el por qué, y ni la astrología a mí me ha convencido para explicarme el porqué de la diferencia de cada carácter de persona y de emociones de cada individuo y también tampoco me ha convencido pues lo que es la neurociencia o el hack y los pues supuestos científicos, ¿no? Siempre hay cosas que no puedo yo explicarlas en el mundo espiritual y el plano espiritual de la humanidad, o incluso de los animalitos, ¿sí? Eh, Tal vez el libro Levítico me aclare más mis, mis dudas y, y Dios, las leyes de Dios, ¿sí? Donde nos marca que siempre va a haber castigos o premios en planos espirituales según los actos de cada uno de nosotros y también eh, el mal que pasa por generaciones y los castigos que pasan por generaciones eh, hasta la tercera y cuarta generación, nos dicen algunas Biblias en el libro Levítico, ¿no? Pues ojalá que las personas que sepan dar explicación a la diferencia de las emociones de cada uno de nosotros eh, a nivel espiritual, no nada más cerebral, con la neurociencia, eh, nos aclaren todas estas dudas alguna vez y ustedes mismos también lo analicen, ¿no? Mientras muchos tratamos de buscar soluciones para evitar muchos problemas y muchos pecados, otros están siempre eh, inventando e ideando cosas para hacer totalmente lo contrario, para fabricar problemas eh, y pecados en los demás, ¿no? Así de diferentes somos los humanos. Eh, pues nuevamente les agradezco y que Dios los bendiga. Eh, y esperemos que después nos, eh, nos expliquen o nos demuestren cosas que no tienen explicación en el mundo de los espíritus, ¿no? Muchas gracias.